amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar del sultán del Imperio Otomano, Abdülhamid I. Este sultán fue muy querido por el pueblo otomano y ayudó en los incendios sucedidos en Constantinopla. Este video es a pedido de Murad Yezade. Abdülhamid nació en Constantinopla el 20 de marzo de 1725. Era el hijo menor del sultán Ahmed III y de su concubina Rabia Sermi. Sus primeros 5 años lo pasó en libertad hasta que su padre es depuesto en 1730 por su sobrino Mahmud I, y tanto Abdülhamid como su padre y hermanos son encerrados en lo que se conoce como jaula de oro. Hasta la deposición de su padre, su madre se encargaría de su educación, enseñándole historia y caligrafía. Luego serían separados, ya que su madre, como las otras concubinas de Ahmed III, la llevarían a otro palacio. Abdülhamid era el hijo único de Rabia Sermi, por lo tanto era muy consentido y querido por ella, y esta separación sería muy dolorosa para ambos. Solo 2 años después, moriría su madre. Su padre moriría en 1736 en prisión y en 1754 moriría Mahmud I, siendo sucedido por el hermano de este, Osman III. Osman solo reinaría hasta 1757 y luego sería sultán el hermano mayor de Abdülhamid, Mustafa III. El 21 de enero de 1774 por fin asume Abdülhamid I, que desde 1730 estuvo en la jaula dorada en el palacio de Topkapı, casi 43 años encerrado. Pero a pesar de tantos años, su mente siempre se mantuvo sana. Se volvió una persona religiosa y pacífica, pero obviamente que al estar encerrado no tenía idea de los asuntos estatales, por lo que al principio fue un títere de sus visires. De hecho, el pueblo otomano le tenía un gran aprecio porque fue el sultán más amable, compasivo y afectuoso que tuvieron. Abdülhamid permitió a las personas del imperio que les hablase directamente a él de sus problemas, tanto comerciales como sociales. Abdülhamid I tuvo 9 consortes, 10 hijos, que podemos nombrar a los futuros Mustafa IV y Mahmud II, 12 hijas y una hija adoptiva. El imperio estaba en una crisis económica cuando comenzó su sultanato y, a pesar de ser una persona que no buscaba la paz, se vio obligado a continuar la guerra con Rusia, que había comenzado en 1768. En julio de 1774, Abdülhamid tuvo que firmar la paz, cediendo territorios, dándole el derecho a Rusia de intervenir en nombre de los cristianos ortodoxos en el imperio y declarar la independencia de Crimea, que hasta ese momento era un estado vasallo del imperio. En política interior, se lo considera el creador de la escuela naval. Intentó renovar el cuerpo de los jenízaros y realizó un censo sobre este. También reestructuró la armada y durante su sultanato la educación en el pueblo otomano tuvo su punto más alto. En 1782 se produce un gran incendio en Constantinopla, en donde Abdülhamid dirigió personalmente la brigada de bomberos, que había sido creada por su padre Ahmed. Debido a su devoción religiosa, el pueblo lo apodó Veli, que significa santo. El sultán realizó varias estadísticas y supervisaría de cerca el gobierno. En 1787 nuevamente se declaró la guerra a Rusia, pero para la mala suerte del sultán, Austria se uniría a esta última. Igualmente, el imperio no daría marcha atrás y lograría una alianza con Suecia. Pero en diciembre de 1788, Rusia devastó la ciudad de Ochakov, actualmente en Ucrania, en donde masacraron a todo ser humano que se le cruzara en el camino. Se dice que Abdülhamid, al enterarse de esto, entró en una gran depresión que lo llevaría a un ataque cardíaco, falleciendo el 7 de abril de 1789 a los 64 años, siendo enterrado en Constantinopla en la tumba que fue mandada a construir por él mismo. Fue sucedido por su sobrino Selim III. Abdülhamid vivió 3/4 de su vida encerrado. Eso le forjó un carácter altamente religioso y compasivo que lo hizo acercarse aún más a la población. Realizó grandes reformas como la escuela naval, la artillería y creación de mejores escuelas. Su carácter religioso lo llevaría a la muerte luego de un ataque de corazón debido a la depresión que le agarró por la masacre realizada por los soldados rusos. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado y si es así, no se olviden el like y de compartir el video.
Los invito a suscribirse y decirme si desean alguna biografía. Muchísimas gracias por escucharme y la verdad me pone inmensamente feliz ver que ya somos 4000 personas en este canal. La verdad que es algo que no esperaba. Muchísimas gracias. Bueno, les mando un gran abrazo, muchos besos, bye.